Buenas tardes, mi nombre es Armando Moreno, muchas gracias por la presentación. Eh, Buenas tardes con todos. Vamos a conversar ahora sobre perspectivas de laboratorio en la detección del síndrome antifosfolipídico y el anticoagulante lúpico. Vamos a hacer un viaje en el tiempo porque en medicina no está nada escrito sobre piedra. Comienza a haber evoluciones, descubrimientos, otro tipo de protocolos que nos van a llevar todos ellos a la mejora continua y el mejor diagnóstico y las mejores herramientas de ayuda al diagnóstico. Si hemos hecho un pequeño resumen de lo que ha ocurrido con el tema de los anticuerpos antifosfolipídicos, se estudia desde hace mucho tiempo y la historia comienza con Weizmann en 1906, comienza a ver que habían pacientes que tenían reacción al reactivo de sífilis, pero que no tenían sífilis. Entonces, ¿quiénes son estos pacientes que tienen este marcador positivo, pero no tenían sífilis? Entonces, lo que ocurrió es que poco a poco comenzaron a aparecer investigadores como en 1952, Conley y Hartman describen que hay un elemento circulante, ¿sí? Y este elemento circulante es que estaba en los pacientes con lupus y que alargaba los tiempos de respuesta de las pruebas de coagulación. Luego el 63, no, es este acá en el marcador. ¿Dónde lo pongo? Acá. Ahí. ¿Aparece ahí? ¿Aparece ahí? No aparece ahí. No aparece ahí. Apunta a la pantalla. Ya, listo. Bueno, gracias. Luego, bueno, de nuevo. ¿Aparece? No aparece. Bueno, vamos a ver. Luego, en 1963, encuentran algo paradójico, ¿no? Estas personas que tenían este anticuerpo circulante tenían trombosis. Y estaba asociado a pérdidas recurrentes fetales y trombosis. Luego, en el 72, Feinstein y Rappaport utilizaron este término para determinar algunas condiciones clínicas que no eran lupus. El 80 se establece el vínculo con la anticardiolipina, pero es el 82, un año antes que ¿ya? Al año siguiente, este síndrome antifosfolipídico, con los casos clínicos que veía, que no solamente era en lupus, sino en una serie de pacientes. A él se le atribuye que tiene el síndrome de antifosfolipídico estos tipos de pacientes. Y en esa época se llamó inclusive el síndrome de Hughes, porque él fue el que lo descubrió, hizo la asociación, descubrió la asociación más que otra cosa. Luego en el 90 se postula que el anticuerpos antifosfolipídicos requiere una proteína como cofactor. Este señor no es Trump ni pariente de Trump, les presento al señor Graham Hughes. Estas sociedades han estado trabajando bastante desde Sapporo en 1998, que fue una reunión de reumatólogos, publicados en 1999, luego el 2000
En 1996 se hace otros criterios en Sydney y se llamó Sapporo, criterio de Sapporo, luego criterio de Sydney, y finalmente esto se ha ido trabajando. La Sociedad Española hace recomendaciones el 2018 y el 2020 hacen también recomendaciones la ISTH. ¿Cómo ha cambiado tanto los criterios diagnósticos? No hay una prevalencia real, entre comillas, y más o menos se postula en que 1 al 5%, en otros estudios 2 al 4%, es la prevalencia de esta enfermedad. Están asociados del 10 a 15% tanto en episodios de trombosis venosa profunda como en pérdidas fetales. Y hay que tener ojo con los pacientes menores de 50 años que tienen ACV, porque el tercio de casos está asociado a este síndrome antifosfolipídico. Estas son las últimas... fíjate, ya se fue. Apareció y se fue. Bueno, está medio caprichoso. Estas son las recomendaciones, uno de la Sociedad Española y la otra conjuntamente el Colegio de Reumatología Americano con la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología hacen los últimos criterios diagnósticos que tiene que ver también con la parte del laboratorio. La fisiopatología todavía no hay una teoría totalmente establecida para explicar este fenómeno, pero sí hay una teoría celular de coagulación y de complemento. En todas ellas interviene la beta-2-glicoproteína 1, que tiene un efecto proinflamatorio, proadhesivo y procoagulante. Ese es en común. Comenzamos con los criterios, y acá hay una cosa muy interesante. Fíjense, los criterios de entrada es un criterio clínico documentado más cualquiera de los marcadores antifosfolipídicos. Pero ¿qué tiene que ser? Dentro de los 3 años del criterio clínico. ¿Sí? O sea, yo tengo un criterio clínico y no quiere decir que tengo que buscar y que tengo que encontrar el anticuerpo fosfolipídico en ese momento, sino que tiene que ser 3 años después. Esto es muy interesante porque ya el laboratorio no es solamente un receptor, tiene que llegar a un consenso, está variando la idea y el laboratorio con el clínico tienen que trabajar en conjunto. Y los criterios clínicos son tanto macrovasculares con respecto a la trombosis venosa, tromboembolismo venoso, como la trombosis arterial. La parte microvascular sospecha y cada uno comienza a ser ponderado. Cada criterio es ponderado, también el obstétrico. También incluye, fíjense cómo incluye en la parte hematológica, que es trombocitopenia, que más es para el laboratorio, pero lo incluyen dentro de los factores clínicos. Y el engrosamiento o vegetaciones de la válvula cardíaca. Recién venimos a la parte del laboratorio y cada uno tiene una ponderación. Si el anticoagulante lúpico lo he visto por una vez, es un punto. Pero si es persistente, y vamos a ver luego por qué la importancia de la persistencia. Y por otro lado, también están calificados de moderado o alto IgM con un puntaje, y luego los demás que tienen un mayor puntaje. Finalmente, tenemos, esto es importante, finalmente tenemos que para que en el criterio de evaluación y digamos un síndrome antifosfolipídico, tiene que tener 3 puntos clínicos y 3 puntos de laboratorio. Ok, pero inclusive se han reunido, son varios expertos que se han reunido acá, a nivel de, ha estado también la parte europea, la parte americana, sudamericana también, ha estado Argentina, México, participando en esto, y Brasil. Y fíjense que no todo es completo, porque hay puntos que van a ser revisados luego. ¿Y cuáles son estos puntos? Pacientes con criterios clínicos y de laboratorio que no cumplen con los criterios de calificación. Es decir, tengo 2 puntos y 2 puntos. No cumple. ¿Qué hago con ellos? Otro, pacientes con criterios clínicos y no con los criterios de laboratorio. Y otro,
pacientes con criterio de laboratorio y no con los clínicos. ¿Sí? Y cada uno describe las características y luego qué hacemos con ellos. Cuando hablan de alto riesgo, todavía han ido al detalle de decir cuáles son los pacientes que califican para tener alto riesgo o riesgo moderado. Está que de este listado solamente necesita un factor para tromboembolismo venoso, para que sea de alto riesgo. Y en el otro, en el moderado, 2 factores. Con respecto al riesgo cardiovascular, también un factor, pero en este caso son más de 3 factores los que van a incluir para calificarlo de moderado. Y en cuanto a lo que significa el laboratorio, vamos a ver que ya nos dicen que el procedimiento tiene que ser de 3 pasos, de selección, tamizaje o detección, como gusten llamarlo, de mezcla y confirmación. Se hacen los 3 pasos. 2 pruebas principalmente, que ya las conocemos, que creo que la mayoría que trabaja con eso ya sabe que el tiempo de veneno de víbora de Russell asociado con el tiempo parcial de tromboplastina activada son las pruebas de elección. ¿Sí? Y en cuanto a los anticuerpos anticardiolipina y beta-2-glicoproteína, bajo una plataforma de ELISA, a pesar de que nosotros en el laboratorio nos piden inclusive otras pruebas, ¿no? Como la inmunoglobulina A para la beta-2-glicoproteína, como el factor de dominio 1 para la beta-2-glicoproteína y también asociadas a las cardiolipinas diferentes como la bemictina, anexina 5, anexina 2, en fin, pero estas son las que ahorita están clasificando. ¿Qué tenemos en Perú? Varias guías que nos dicen que tenemos que utilizar o detectar el anticuerpo lúpico. Estamos hablando, la mayoría de tromboembolismos, la mayoría relacionado a la enfermedad hipertensiva del embarazo y también a la parte de obstetricia y perinatología. Por eso le decía, ¿por qué es persistente? ¿Cuál es la diferencia? Porque se ha visto que el epigenotipo, ¿no?, que son factores que interactúan alrededor del gen, puede ser modificado por factores externos y cambiar el fenotipo o la representación fenotípica de la persona con algunas virus, bacterias y drogas. Fíjense que hay una lista importante de estos. Y cambiar a un paciente que no tenía trombosis ni pérdidas es un paciente que sí tiene todo el fenotipo que justamente va a ocasionar la trombosis y pérdidas fetales. Como hemos visto hasta acá, el laboratorio no solamente va a ser sujeto a recibir una orden, que por lo regular la orden que llega solamente es anticoagulante lúpico, anticardiolipinas. O sea, con eso no podemos trabajar. La información tiene que ser más completa para ver hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué? Porque al final, cuando sale indeterminado o no detectado, no sabemos si el paciente realmente calificaba para eso. Y nosotros de repente estamos buscando otras plataformas para poder realizar la prueba. Perdón. Entonces, lo que nos dice la CLSI, sí está claro que es la parte preanalítica, tamizaje, la prueba confirmatoria y la prueba de mezcla, las dice claramente. En la parte preanalítica es importantísimo, ya sabemos que es el 70%, casi el 30% de los errores del laboratorio, y es el 70%, las pruebas de laboratorio representan el 70% de las decisiones médicas. Las decisiones médicas se basan en las pruebas de laboratorio. Entonces, tenemos que tener mucho énfasis. En un laboratorio que no maneja la preanalítica, no tiene la seguridad de manejar un buen resultado.
¿Qué tenemos si el paciente ya está anticoagulado? Bueno, hay que evaluar si realmente es necesario hacerle anticoagulante lúpico o no. Y si es necesario, entonces vamos a ver que dentro una o 2 semanas antes le vamos a cambiar con heparina, el día anterior heparina y algunos antiagregantes plaquetarios. El día anterior le retiramos eso, le tomamos la muestra y luego continúa. Es una posibilidad, hay que ver el rezo. Las muestras ya se sabe que no debe ser con un acceso vascular. La temperatura ambiente es para el transporte de muestras y la utilización de la muestra es para plasma pobre en plaquetas. En cuanto al tamizaje, ya determinamos que son dos, ¿no? El tiempo de veneno de víbora de Russell diluido y el tiempo de tromboplastina activado. ¿Sí? En todos los casos, vamos a ver, en todos los casos, vamos a utilizar o recomienda la proporción normalizada, ¿sí? Que es un cociente que justamente va a disminuir las variaciones intraensayo e interensayo. Y la confirmación sí es bueno tenerla con el mismo principio del tamizaje. En la mezcla tenemos que utilizar un pool adecuado que sea pobre en plaquetas, después vamos a hablar de pool. Y lo recomendable es mezcla 1 a 1. Con respecto a las consideraciones que debemos tener en este caso, bueno, tenemos que saber si el paciente que está consumiendo un anticoagulante, alguna prueba, algún medicamento que esté influyendo en el resultado. Y si es así, hacer algunas pruebas que nos ayuden. Por ejemplo, un TPTA que no detecte el anticoagulante lúpico nos puede decir si hay una deficiencia de factor, sobre todo en el tema de mezcla, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Los rangos referenciales tienen que hacerse. Necesito 40 sujetos con plasma pobre en plaquetas, hacer todo el estudio, hacer las 2 desviaciones estándar y eso me va a servir para mi resultado. Para verificación, si es que hay modificaciones en este sistema que estoy haciendo, son 20 pacientes. El informe, como ya les dije, hay que poner los rangos normalizados, ver que estos rangos normalizados nos van a ayudar para comparar intraensayo e interensayo, es una estandarización, y publicar si está presente el anticoagulante lúpico, si está no detectado o está indeterminado. Y es importante acompañar un comentario que vamos a revisar luego de esto. El tiempo de veneno de víbora de Russell se utiliza, es una prueba emparejada, tiene interferencias como todas las pruebas de coagulación, o la mayoría, y vamos a ver que tanto el antivitamina K, los inhibidores de trombina, inhibidores de factor 10, van a dar alteraciones tanto en la prueba de tamizaje como en la de confirmación y de mezcla. Vamos a ver, y de mezcla. Hay que tener en cuenta que la corrección de la mezcla, en este caso, no necesariamente excluye a un anticoagulante lúpico débil, ¿sí? No necesariamente excluye. Y hay que ver que las dosis altas, prueba de mezcla, puede provocar un falso positivo si está con antivitamina K o inhibidor de trombina. Creo que estoy en tiempo todavía para sí. Ya. Este es un algoritmo que es útil, que propone la CLSI con respecto a un sistema pareado, ¿no? El sistema pareado en este caso es el tiempo de veneno de víbora de Russell. Y vamos a ver que en un inicio van a ser evaluada la muestra con tres pruebas, luego pasa y se hace la prueba de screening, luego la prueba confirmatoria y luego la prueba de mezcla tanto de screening como confirmatoria. Este sería el algoritmo que deberíamos usar para poder evaluar este tipo de prueba. Esta es otra prueba que viene a ser una prueba basada en tiempo parcial de tromboplastina activada que utiliza un sistema integrado, es una prueba integrada que tiene el screening, la confirmación y la mezcla todas juntas y que nos puede ayudar también
en la investigación de anticuerpos fosfolipídicos. Para los que hacen este trabajo, el pool de plasma, hacer un pool de plasma no es nada fácil. Estas son las características que debe tener un pool de plasma, ¿no? 20 individuos normales, el recuento de plaquetas debe ser menor, o sea, plasma por en plaquetas. Los factores de coagulación tienen que tener una actividad mayor de 80, tienen que tener ausencia de anticoagulante lúpico, deben almacenarse a la menos 70 grados o menos. Se pueden utilizar plasmas normales liofilizados preparados específicamente para su uso. Sí, o sea, hay soluciones o plasmas controles comerciales. A veces eso es más útil porque cuidar o salvaguardar este pool de muestras es más complejo que nos va a representar mucho trabajo y a la vez mucha demanda de personal que elabore en esto. Acá sí me voy a demorar un poco porque todas las pruebas tienen interferentes, ¿sí? Desde la antivitamina K, la heparina, inhibidor directo de trombina, inhibidor de factor 10A, inhibidor de factor 8, inhibidor de factor 5, factores deficientes y algunos reactantes de fase aguda. Todos estos van a tener alguna injerencia sobre las pruebas que estoy realizando y debo conocerlos bien. Si no tengo esta información, lo más probable es que no tenga un buen resultado. Cada uno, tanto el tiempo parcial de tromboplastina activada como el tiempo de protrombina, ¿no? Y el tiempo de trombina tiene una reacción diferente según el fármaco que se está administrando. Y lo mismo ocurre con el tiempo de veneno de víbora de Russell. Lo mismo. Entonces, tenemos que conocer cuál va a ser la afectación de esta prueba para el resultado que yo voy a obtener. Y ahora vamos a ver de qué se tratan los resultados normalizados, ¿no? Muchos publican y solamente ya dan el cociente, ¿no? La cifra con 2 decimales. Recomienda que utilizar 2 decimales, un entero y 2 decimales. Fíjense de dónde sale. Ahí está, arriba tenemos 2 recuadros. Uno de tamizaje con un paciente que tiene 80 segundos, una reacción de mezcla de 60 segundos. En el otro lado vamos a tener un paciente con un resultado confirmatorio de 53 segundos y una mezcla de 47 segundos. De acá se sacan los rangos referenciales de cada uno de ellos, el promedio de los rangos referenciales, y esto nos va a ayudar a dar los siguientes resultados. Resultado de tamizaje es el tamizaje del paciente sobre la media de los rangos referenciales, es decir, 80 sobre 33. ¿Sí? Después tenemos la prueba de confirmación. Son los resultados del paciente sobre el promedio de los rangos referenciales. Y al final me está dando un cociente, un porcentaje de cociente y el valor de corte que le corresponde. El resultado de mezcla, van a ver de tamizaje, viene a ser también un cociente entre el resultado de la prueba de mezcla bajo el resultado de promedio de los rangos referenciales de las mezclas. Lo mismo va a ocurrir con la parte confirmatoria. Es así como yo debo manejar los resultados obtenidos y publicar porcentualmente lo que ocurre. Hasta ahí ya tenemos varias cosas. Ya sabemos qué interfiere en la prueba, cómo tengo que reportar. Ahora, ¿cómo tengo finalmente que informar? ¿Cuál va a ser el informe? Entonces el informe va a tener
partes, como ejemplo, al anticoagulante lúpico no detectado, presente en un ensayo, presente en la mezcla o un resultado indeterminado. Si yo tengo no detectado, se pone anticoagulante lúpico no detectado, sin embargo, si la sospecha clínica es alta, se podrá utilizar otra plataforma. Eso es lo que le mencionaba. O sea, yo tengo un resultado negativo, pero el clínico insiste, no, pero si el paciente tiene toda la clínica, a ver, vamos a ver qué protocolo estás utilizando. ¿Cuál es em, cuál es tu clasificación para calificarlo de que sí, es un paciente que tiene grandes sospechas de anticoagulante lúpico? Porque si no, vamos a estar buscando otras plataformas cuando de repente el paciente no está ubicado dentro de esto. Además, acuérdense, son 3 años que tiene que esperar. Tengo la parte clínica, pero el resultado no va a aparecer. ¿Mm? Entonces, todo juega un rol muy importante en el cual el laboratorio tiene que hacer y conversar con el clínico y establecer cuáles son los medios en los cuales el laboratorio va a aportar y el clínico va a informar. Si no hago eso, lo más probable es que el laboratorio pierda credibilidad. Porque el clínico va a estar encasillado en que es un paciente que califica. Y esto es lo que queda finalmente. Al lado izquierdo vamos a ver los protocolos, ¿no?, preanalíticos que trabaja el laboratorio, la prolongación de al menos de uno de los ensayos, las pruebas de tamizaje, confirmación y mezcla, excluimos todas las causas interferentes, informa los resultados normalizados y la interpretación de resultados. Estos se pueden repetir a las 12 semanas, dependiendo del paciente que se tenga enfrente y ¿por qué? Porque a veces el paciente está anticoagulado y hay un riesgo de por medio el hacerle nuevamente la prueba. ¿Que puedo utilizar veneno de víbora de Taipén? Sí, claro, los pacientes coagulados se les puede utilizar el veneno de víbora de Taipén, pero tiene menos sensibilidad. Entonces, esto es un factor en contra. ¿Sí? Entonces, como les dije en un principio, hay que hacer un consenso con los clínicos y determinar cuál va a ser la ruta que van a seguir. Si ellos van a pedir las 3 pruebas de arranque o vamos a seguir, tenemos autonomía a seguir los protocolos o los algoritmos planteados, ¿sí?, en el cual un resultado me lleva a la siguiente prueba. Luego debería manejarse una interconsulta. Es decir, paciente que tiene lupus, acercarse y el patólogo clínico revisar la historia, conversar con el médico y determinar si califica o no, y no solamente es antes, sino también después, con el resultado. Para finalmente tener todo esto es importante. En la mañana escuché a la doctora y creo que nos toca, ¿no?, a tener un liderazgo al respecto. El poder tener las herramientas necesarias para que finalmente la interpretación o el resultado final sea acorde con el paciente y que sea a través de un consenso entre los clínicos y los médicos, como hemos visto en el último protocolo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.